Buenas tardes a todos, disculpad el retraso. En este ciclo organizado por la Red Académica de Derecho a la Competencia sobre la reforma del sistema de defensa de la competencia, hoy vamos a abordar el tema del control de concentraciones, como sabéis. Es un tema que resulta afectado por el borrador de anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Defensa de la Competencia en varios aspectos, pero en la red consideramos que estos aspectos, así como la eventual conveniencia de que la reforma vaya más allá, merece un análisis con cierta profundidad. Y esa es la finalidad de esta sesión, de la sesión de hoy. Así que vamos a dejar el chat abierto, como en otras sesiones, pero aprovechando que hoy utilizamos Zoom y a pesar de los inconvenientes que haya podido causar para iniciar la sesión, vamos a aprovechar para que por favor encendáis la cámara y así podamos vernos las caras y después levantéis la mano y preguntéis o repliquéis ya sea a los ponentes o a otro interviniente de viva voz. Brevemente, eso sí, por favor. Como sabéis, para iniciar el debate contamos con Jerónimo Maillo, que es catedrático de Derecho de la Unión Europea e Internacional y coordinador del Centro de Política de la Competencia de la Universidad San Pablo CEU, y va a hacer de comentador y de moderador Luis Miranda, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Córdoba y actual decano de su Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Muchas gracias a los dos. Cuando queráis, adelante. Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo ya prácticamente he presentado a Jerónimo y a Antonio. Lo conocemos casi todos, pero bueno, solamente indicar que se va a abordar hoy un tema que, como se ha dicho, tiene gran actualidad y yo creo que la va a tener más en un momento actual de crisis económica, porque puede fomentar que haya fusiones y concentraciones importantes y porque además puede revitalizar, como veremos después en el debate, algunas figuras que se han aplicado poco, pero que tal vez quizás se puedan revitalizar, como es la doctrina de la filing company o excepción de empresa en crisis o en dificultades. La sesión se va a desarrollar como se han desarrollado todas. En primer lugar va a tomar la palabra Jerónimo para que en 20-25 minutos nos exponga, según me ha dicho él, no solamente las novedades del borrador de anteproyecto de reforma de la ley, sino también aquello que él entiende que no está, pero que debería de estar. Me parece muy oportuno porque esta es una red académica y también debemos de reflexionar no solamente sobre lo que está puesto sobre la letra impresa ahora mismo, sino sobre aquello que podría eventualmente estar para mejorar la ley. Y posteriormente, como también ha indicado Antonio, pues yo destacaré una serie de cuestiones a modo de discusión, cuestiones que puedan suscitar el debate entre todos los presentes. Pues nada más, Jerónimo, tienes tú la palabra en primer lugar estamos expectantes para que nos des tu disertación sobre el anteproyecto de ley en materia de control de concentraciones económicas. Muy bien, pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Antonio, por la invitación a participar en este ciclo. Una cuestión técnico-administrativa, no estoy habilitado para subir la presentación de PowerPoint que tenía preparada. Antonio, te la he mandado por si la quieres subir tú, que sí, supongo que estarás habilitado para ello. Como bien decía Luis, mi presentación se va a centrar en dos grandes bloques. Unos son los cambios más significativos que ya están previstos en el anteproyecto de ley en materia de concentraciones, y luego sí que vamos a tratar algunas otras cuestiones que no están previstas en el anteproyecto y que sí que consideramos que podría aprovecharse la ocasión para volvérselo a plantear o planteárselo por primera vez y, por lo tanto, ampliar el alcance de la reforma. Respecto a los cambios más significativos previstos en el anteproyecto de ley, por lo que se refiere a concentraciones, los voy a enumerar en primer lugar y luego entraré a explicar cada uno de ellos, algunos con más detenimiento. En primer lugar, hay una nueva excepción al deber de notificación prorumbral de volumen de negocios, que no está prevista en la ley actual. En segundo lugar, hay un retoque en el artículo 9.3 en relación al lanzamiento
de OPAs antes de la notificación. En tercer lugar, hay unos nuevos plazos o unos retoques de plazos en el procedimiento de control de concentraciones. En cuarto lugar, hay una nueva excepción al silencio positivo previsto en los artículos 38.2 y 38.3. Se incorpora en el nuevo artículo 55, párrafo 7. En cuarto lugar, hay un retoque también de lo que es la celebración de vistas en el ámbito control de concentraciones. En sexto lugar, con respecto a medidas cautelares, se incluye un nuevo artículo 48 bis que extiende esas medidas cautelares a casos de concentraciones. Y por último, un séptimo aspecto se refiere al intercambio de información entre la CNMC, las autoridades nacionales de competencia y la Comisión Europea, también en el ámbito del control de concentraciones, y se incorpora un nuevo artículo 18.2. Por lo que se refiere a los cambios no previstos en el anteproyecto de ley, de los que nos gustaría hablar, van a ser el control de participaciones minoritarias que no confieren control, si conviene incluirlo en la normativa española. En segundo lugar, volver a poner sobre la mesa si tiene sentido la tercera fase del procedimiento de control de concentraciones ante el Consejo de Ministros. Y luego una cosa muy puntual de retoque del artículo 7.2b, cambiando la referencia que se hace a la Ley del Mercado de Valores al Código de Comercio. Bueno, pues vamos a empezar con los cambios más significativos previstos en el anteproyecto de ley y en particular con la nueva excepción al deber de notificación por umbral de volumen de negocio. Todos sabemos que hay la posibilidad de que la notificación sea obligatoria por cuota de mercado y también por volumen de negocios, en concreto 240 millones de euros, cuando dos de los partícipes realizan individualmente en España al menos individualmente 60 millones de euros. Bueno, lo que se establece ahora es una excepción a este segundo criterio del umbral de volumen de negocios y esa excepción a su vez va a tener otra excepción. Bueno, ¿cuál es la excepción general? La excepción general lo que establece es que no habrá obligación de notificación, a pesar de que se cumpla ese umbral de volumen de negocios, cuando los partícipes en la concentración no alcancen una cuota conjunta superior al 15% en el mismo mercado. Y la excepción a la excepción es que eso será así, salvo que la empresa o empresas obligadas a notificar reúnan una cuota igual o superior al 50% en algún mercado, España, en el que no haya solapamiento con las actividades de la firma. Bueno, ¿cuál es el objetivo fundamental? ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta excepción? Pues evidentemente crear una exención para operaciones de concentración que actualmente se están notificando, pero que a priori no deberían de plantear problemas de competencia y por lo tanto suponen una carga administrativa excesiva que se podría eliminar. Este objetivo evidentemente me parece loable y creo que se debe de apoyar. Y en ese sentido creo que la excepción como idea debe de tener una valoración positiva. Ahora bien, hay dos cuestiones profundizando en esta excepción que creo que son interesantes de plantear. Una es la interpretación de la excepción, que a mí quizás la redacción me pueda plantear alguna duda, ¿no? Por ejemplo, se habla de los partícipes en la concentración no alcancen una cuota conjunta superior al 15% en el mismo mercado. Los partícipes, yo entiendo que son las empresas afectadas, pero quizás hubiera sido mejor utilizar este término que está claramente detallado y definido en la normativa y especialmente en el soft law. También se dice que es el 15%
en el mismo mercado. Y aquí podríamos plantearnos dudas de si se trata del mercado relevante, el mercado en el que se produce la fusión o en el que se produce la concentración, o estamos hablando de cualquier mercado en España. Esto podría, por ejemplo, ser especialmente relevante en casos de empresas en participación, en los que los mercados a tener en cuenta no solo son mercados en los que se produce la concentración, sino también otros mercados en los que se pueden producir spillovers. Y esto yo creo que no está suficientemente claro en la redacción del texto. Tal como está, yo me inclino por pensar que estamos hablando de cualquier mercado, de cualquiera, sea el mercado de la concentración, sea mercados spillover, o sea incluso otros mercados en los que no quepa pensar o no parezca probable que se produzcan spillovers. Respecto de la excepción, también hay alguna cuestión de interpretación, ¿no? Por ejemplo, se dice que, salvo si la empresa o empresas obligadas a notificar, es decir, aquí se está utilizando, y esto conviene resaltarlo, se está utilizando un término distinto, porque el concepto de partícipe o de empresa afectada no es el mismo que empresa o empresas obligadas a notificar. Y luego se habla de un 50% en algún mercado. En algún mercado. Entiendo que aquí, por lo tanto, estaríamos hablando de cualquier mercado en España. Cualquiera. O sea que creo que la redacción del texto en sí podría ser mejorable. Respecto al fondo, una de las críticas que se ha hecho a esta excepción es que evidentemente nos lleva otra vez a un umbral de cuota de mercado. Y en los umbrales de cuota de mercado ya sabemos que implican pues, más dificultades prácticas para aplicarse. Y aquí además no solo tenemos un primer umbral de cuota de mercado en la excepción, sino que en la excepción de la excepción volvemos a tener también una necesidad de ver cuál es la cuota de mercado y por lo tanto a definir cuáles son los mercados a tener en cuenta. Y dado la amplitud además con la que está redactado, esto nos llevaría a tener que definir prácticamente todos los mercados en los que alguno de los partícipes en la operación tenga actividades, que pueden ser muchos y variados. Y esto, bueno, evidentemente supondrá una dificultad práctica. Requerirá tiempo y puede llevar a ciertas complicaciones. ¿Podríamos simplificarlo? Yo creo que sí, que podríamos simplificarlo. Y en particular creo que la excepción de la excepción podría al menos limitarse a mercados en los que hubiera un riesgo serio de competencia derivado de la conexión con el mercado principal. Por lo tanto, serían mercados verticalmente relacionados, dado que los horizontales entran en el marco de la excepción, serían fundamentalmente mercados verticalmente relacionados o mercados conectados por razones de vecindad geográfica o de complementariedad de los productos. Yo creo que cabría, por lo tanto, buscar una simplificación aquí y excluir al menos de la valoración otros mercados en los que no haya ningún tipo de conexión con el mercado principal. Por lo demás, insisto, creo que la exención me parece positiva. En segundo lugar, el retoque en el artículo 9.3 relativo a OPAs. La OPA se puede lanzar antes de la notificación y esto estaba previsto para acciones emitidas a cotización
en la bolsa de valores, en una bolsa de valores autorizada por la CNMV. Y ahora lo que se modifica es ese autorizada por la CNMV y se va a referir a cotización en un mercado o sistema multilateral de negociación. Esto implica que ya no solo son mercados españoles, sino que vamos a encontrar también mercados extranjeros. Y me parece que esto es correcto, es una valoración, mi valoración es positiva, creo que se evita un trato discriminatorio que no tenía sentido y por lo tanto todo mi apoyo. Tercera cuestión, plazos de procedimiento. Hay tres que quiero resaltar. Primero, el procedimiento de segunda fase se amplía un mes, pasa de 2 a 3 meses. Segundo, el procedimiento de consulta previa. Por primera vez se va a marcar un plazo máximo de un mes. Nuevo artículo 36, párrafo 8. Y en tercer lugar, el procedimiento abreviado, se establece una reducción del plazo sobre el que existía, una reducción plazo máximo de 15 días, siempre y cuando haya habido prenotificación. Bueno, ¿cuál es mi valoración de estas modificaciones? Creo que las tres son muy positivas. Muy buena tener un plazo máximo para la consulta previa, muy buena también reducir el plazo del procedimiento abreviado a 15 días, siempre y cuando, por supuesto, haya habido prenotificación. Y creo que es muy razonable considerar que la segunda fase, cada vez las operaciones pueden ser más complicadas, más complejas. A veces tener un mes más, de 2 a 3 meses, creo que todavía estamos en unos plazos muy cortos, estamos, por lo tanto, en un procedimiento muy rápido. Y yo creo que el fondo se beneficiará de esta posibilidad de ampliación, de esta ampliación a 3 meses. Cuarto tema, una nueva excepción al silencio positivo de las que están previstas en los artículos 38.2 y 38.3. Se añade un nuevo supuesto que está contemplado en el nuevo artículo 55, párrafo 7, y que establece que cuando se haya producido una notificación en otro Estado miembro de la Unión Europea y esa operación de concentración vaya a tener que ser notificada también en España, entonces habrá que informar de la notificación realizada a la CNMC en el plazo de 5 días. Y si no se hace, entonces hay una penalización. Y la penalización es perder ese beneficio del silencio administrativo positivo. ¿Cuál es mi valoración de esto? Bueno, primero entiendo el interés de la CNMC, desde luego, en cuanto antes tener información de otras notificaciones que se hayan realizado en otros estados cercanos, en otros estados de la Unión Europea, y que además sea una concentración que vaya a ser notificada también en España. Entiendo claramente este interés. Esta introducción del 55.7 se ha criticado por varios motivos. Primero, porque el plazo, se ha dicho, es demasiado breve, 5 días. Y se ha propuesto ampliarlo a algo, o doblarlo, por ejemplo, a 10 días. Bueno, no me parece un tema excesivamente relevante que sea 5 días, que sea 10 días. Creo que esto... Segundo, se ha dicho que la sanción es demasiado severa, demasiado estricta, y que no debería de serlo. Bueno, yo creo que si concebimos el 55.7 como una mera obligación de informar de una notificación que se ha realizado, no se trata de una notificación en un plazo tan corto. Se trata de una mera información de una notificación que ya se ha realizado. Creo que esto no impone una obligación excesiva. Sé que los calendarios de notificaciones múltiples son una locura y que puede añadir complejidad. Creo también que si se ha producido una notificación en un Estado de la Unión y uno piensa que ahí va a poder haber, y todavía no hace falta ni siquiera estar seguro, de que la notificación también se va a tener que producir en España, el simplemente pasar esa información a la CNMC no me parece que vaya a causar un sobreesfuerzo importante, y creo que la CNMC saldría reforzada, tendría
más antes y más información sobre lo que va a pasar, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es aceptable si estamos solo hablando de una mera información previa, digamos, de la notificación realizada en otro estado. Quinto aspecto, incluido en el anteproyecto, es relativo a la celebración de la vista. Lo que incorpora el 58 párrafo 3, el nuevo 58 párrafo 3, es que esa vista se celebre no solo a solicitud de los notificantes, como hasta ahora, sino también que el Consejo pueda solicitar o pueda dictaminar que se celebre la vista, cuando lo considera adecuado para el examen y enjuiciamiento de la operación de concentración. Y yo creo que esto es muy positivo también. Creo que el Consejo debe tener esta posibilidad de, si considera que va a ser útil para un mejor enjuiciamiento de la operación de concentración, convocar él mismo la vista, aunque no haya habido solicitud de las partes. Sexto tema, medidas cautelares. Hay un nuevo artículo 48 bis. Las medidas cautelares estaban antes situadas en el marco de los procedimientos sancionadores. Ahora se sacan de ese marco y se extiende, por lo tanto, abiertamente y explícitamente las medidas cautelares también a concentraciones. Además, se incluyen los límites señalados en el 11.1 de la directiva ECN+, al final, que el límite temporal, la proporcionalidad, que no se produzca un perjuicio grave e irreparable, me parece muy razonable. Y es verdad que falta una referencia en la ley al 11.2 de la directiva ECN+, que prevé también la revisión jurisdiccional acelerada de estas medidas cautelares adoptadas en el procedimiento. Bueno, creo que no estaría de más que lo contemplásemos en la ley de la jurisdicción del contencioso administrativo y se hiciera una referencia más clara a esta situación. Por último, el último aspecto que está previsto en el proyecto es el nuevo artículo 18.2, relativo al intercambio de información entre la CNMC, las autoridades nacionales de competencia y la Comisión Europea, ¿no? Y aquí, de nuevo, ha habido también críticas y ha habido nuevas propuestas de modificación de esto. En concreto, la Asociación Española de Defensa de la Competencia proponía limitar estos intercambios a, uno, que la CNMC fuese competente o pudiese ser competente para conocer de la operación de concentración. Dos, a que se garantizase por parte de la autoridad receptora un tratamiento de la información frente a terceros con al menos el mismo nivel de confidencialidad que se aplicaría a esa misma información en el Estado miembro remitente de la información. Y tres, que se garantizase que la información así intercambiada solo pudiese emplearse al objeto de tramitar expedientes de control de concentración. Bueno, de estos tres aspectos, yo creo que la verdad es que el 1 y el 3, yo leyendo el 18.2 ya entiendo que están incorporados, aunque es verdad que podría quedar más claro. Y el 2 sí que me parece muy bien que se incluya expresamente. O sea que yo sí que incluiría, desde luego, sin dudarlo, esa garantía de que, por parte de la autoridad receptora, de que el tratamiento de información frente a terceros va a tener el mismo nivel de confidencialidad que el de la entidad emisora. Bueno, esos son mis comentarios con respecto a lo que es los cambios previstos en el anteproyecto de ley. Paso al segundo bloque. El segundo bloque son cambios que no están previstos en estos momentos en el anteproyecto de ley, pero que creemos que hay que poner sobre la mesa y explorar las posibilidades de o bien introducir algunas novedades o retocar algunas de las existentes. Y aquí hay dos grandes temas, fundamentalmente.
el tercero ya lo he dicho, es que en el artículo 7.2b se cambia la referencia actual a la ley del mercado de valores al artículo 42 del Código de Comercio, que parece que eso es un tema formal que no tiene gran trascendencia, pero que hay que hacerlo. Pero los otros dos temas sí que me parecen temas de fondo, temas interesantes además también para el debate en una sesión académica como la que aquí tenemos, ¿no? El primero es el control de participaciones minoritarias que no confieren. Y voy a plantearme algunas preguntas. Primero, ¿conviene que España espere a que la Unión Europea regule esto? ¿O conviene incluirlo autónomamente en la Ley de Defensa de la Competencia y anticiparse? Bueno, y mi posición aquí a este respecto es que deberíamos de anticiparnos y deberíamos de explorar el introducir un mecanismo para controlar estas participaciones minoritarias que no confieren control, que hoy por hoy están excluidas del control de concentraciones. Y por lo tanto del control ex ante. A mí el hecho de que la Unión Europea haya estudiado el tema y finalmente no haya salido, no me desanima a considerar que deberíamos de plantearnos el introducirla en España. Primero porque hay otros sistemas, Alemania, Austria, Reino Unido, que lo tienen. Y además esos sistemas se han revelado útiles en algunos casos. De hecho, la Comisión Europea no ha podido tratar algunos casos que sí que han podido tratar estas autoridades. La Unión Europea no ha rechazado, no ha dicho esto es inadecuado. Esto no ha sido lo que ha ocurrido. Simplemente es que no ha habido el consenso adecuado, el consenso suficiente como para sacar este tema a nivel europeo. Y no lo ha habido, además, en el momento en concreto en el que se planteó. Yo quiero recordar que para sacarlo a nivel europeo necesitamos unanimidad. Unanimidad. Y evidentemente la unanimidad es muy difícil de conseguir, no solo porque no estemos de acuerdo en introducirlo, sino porque también tenemos que tener unanimidad en el diseño del sistema. Y entonces nos bastaría que un Estado miembro dijese no, para que... Entonces, yo creo que la Comisión simplemente ha visto este tema no está suficientemente maduro, no es, por lo tanto, no vamos a ponerlo como la gran prioridad, dado que hay otras que a lo mejor nos pueden resultar más inminentes y en las que podemos ser más útiles. Además, los Estados todavía no lo han establecido como una regla general. Vamos a dejarlo aparcado en el cajón para un mejor momento. Pero, insisto, esto no quiere decir que no nos lo podamos y debamos plantear a nivel nacional. ¿Hay laguna? Yo creo que sí, hay laguna. Y creo que todo el debate que ha habido a nivel europeo demuestra claramente que hay un alto consenso sobre que hay una laguna. La prohibición de cárteles y la prohibición de abuso de posición de dominio no son suficientemente útiles para afrontar este desafío. Primero, porque es un control ex post. Segundo, porque solo podríamos cubrir aquellos casos en los que o bien hubiera una posición de dominio o bien se articulase a través de una. Y hay otros muchos que no se articulan así. O sea que lo que tenemos no nos sirve. Solo les sirve y solo pueden entrar a controlar esas tres autoridades que a nivel nacional han previsto esta posibilidad. Pero eso solo representa un pequeño porcentaje del territorio europeo. Y creo que deberíamos, no solo en España, sino en otros estados, plantearnos ir introduciendo. Y si decidimos esto, entonces tendremos que pensar en con qué diseño en cada país y particularmente en España. Y aquí hasta me voy a lanzar y voy a hacer una propuesta. Con ánimo, por supuesto, de debate, de generar controversia y que tengamos algún modelo sobre el que jugar. El modelo que voy a proponer para el caso español y ahora
sería un modelo de autoevaluación con información previa voluntaria en caso de adquisiciones con vínculo significativo competitivo, entendiendo por competitivo que se trata de una adquisición entre competidores directos, por lo tanto, en relación horizontal, o con vínculos verticales. Y significativo porque supone superar el umbral del 20%, o bien quedarse entre el 10 y el 20% con algún factor o elemento adicional que habría que detallar. Podríamos incluso disminuir todavía más la carga que pueda suponer desde el punto de vista administrativo, porque, primero, lo único que tendríamos que comunicar es una información voluntaria que sería evidentemente muchísimo más reducida de lo que puede ser un formulario de control de concentraciones abierto. Segundo, porque podríamos incluso pensar en que la decisión expresa de aprobación no fuera necesaria o se pudiera hacer con una muy breve motivación. Y además, incluso podríamos pensar que esto sea ex ante. Yo creo que sería positivo que fuera ex ante, ya que al final vínculos estructurales, pero también no descarto el que la operación se pudiera poner en marcha, si así lo desean las partes, y que hubiera un control durante un periodo limitado de tiempo. Yo creo que a las partes y también a la autoridad les conviene que todo el recorrido tenga lugar ex ante. Y creo que esto además se terminaría generalizando. Pero insisto, sin excluir esa posibilidad de limitado recorrido ex post si las partes deciden implementar inmediatamente la adquisición. También es verdad que la desinversión en un caso de este tipo es mucho menos grave, mucho menos seria de lo que sería en un caso de adquisición. En definitiva, concluyendo sobre este tema, creo que sí toca hablar de él, sí que toca introducirlo y, bueno, yo propongo un sistema, aunque cabría otros, pero creo que para un primer momento irnos a una voluntaria con determinadas limitaciones creo que sería positivo. Segundo gran tema, y con ello cerraría. Tercera fase, Consejo de Ministros. ¿Conviene mantener el modelo? ¿Conviene suprimirlo? ¿Conviene retocarlo? Y aquí os doy también mi opinión personal y abro debate porque sé que el tema es muy controvertido, algunos otros Estados miembros también lo tienen. Yo lo sigo viendo como una pieza, un elemento anómalo en lo que es una ley de defensa de la competencia. No existe a nivel europeo. Es verdad que existe en algunos estados, pero no existe a nivel europeo. Existe en el ámbito de concentraciones, pero no existe en el ámbito de conductas. Y bueno, a mí, hasta cierto punto, me digo, si podemos invocar una excepción por interés general en el ámbito de concentraciones, ¿por qué no en el ámbito de conductas? ¿No es esto un poco contradictorio? Segundo, porque además es que está formulado de un modo muy amplio. Es una lista no exhaustiva, que incluye todos los intereses generales que te puedas imaginar y más. Yo creo que hace difícil el control jurisdiccional, ¿no? Lo hace complicado. Nos arriesgamos a que en esa valoración posterior que hace el Consejo de Ministros haya muchas dudas sobre si en realidad no está reexaminando la parte de competencia. Es verdad que en España no ha sido muy problemático, que se ha utilizado solo una vez y no se ha vuelto a utilizar. Pero yo creo que el hecho de que esté ahí, en fin, sigue siendo un poco anómalo.
Y esto no quiere decir que otros intereses generales no puedan prevalecer sobre competencia, por supuesto que pueden prevalecer, pero yo no lo tendría en la Ley de Defensa de la Competencia, quizás lo tendría en una regulación sectorial, en otros aspectos regulatorios, y no con carácter general y abierto. Bueno, pues esos son las ideas que lanzo, insisto, con espíritu de controversia y de debate. Muchísimas gracias, Jerónimo, por ese esfuerzo de síntesis y por esa exposición brillante, donde no solamente nos ha expuesto lo que el anteproyecto tiene, sino también una crítica desde tu punto de vista a aquello que podría mejorarse y aquello que podría estar y que no esté, ¿no? Yo tengo pensado 4 temas concretos para el debate. Lo voy a tratar de exponer de forma breve, en parte porque alguno de ellos ya ha sido expuesto o tratado por Jerónimo, y porque sobre todo mi papel aquí es de activador de la reunión, y lo que queremos es que haya debate posteriormente por parte de los que hoy asisten. Los 2 primeros temas son sobre los criterios que delimitan el ámbito de control, sobre el concepto de operación sometida a control y sobre los umbrales. Sobre el concepto, insisto en lo que ya ha dicho Jerónimo. La conveniencia o no conveniencia de introducir una norma que vaya dirigida a captar participaciones minoritarias que no confieran el control, pero que desempeñen o que planteen problemas para la competencia. En su exposición, él se ha mostrado favorable de que haya esa norma, yo coincido con él, pero como hay que ser un poco activador y montar la discusión, pues ha propuesto un modelo muy basado en el de la Comisión Europea, en el que formuló en el libro blanco para un control más efectivo de las concentraciones de empresas, en el cual pues básicamente definió de esa manera la noción de vínculo significativo de la manera en que la ha hecho Jerónimo, y yo no lo voy a reproducir. Yo propongo, por activar el debate y por introducir algún elemento diferente, como otra posibilidad y otra alternativa, la posibilidad de que se pueda incorporar al derecho español en esta materia, pues quizá un concepto que es clave y fundamental en el derecho alemán y en el derecho británico, en participaciones significativas, que es el de influencia significativa frente a influencia decisiva. Influencia decisiva es la que da lugar al control, y es cuando se da lugar a una influencia decisiva cuando hay una operación de concentración de empresas. Influencia significativa sería aquella que supone un problema para la competencia, pero que no da lugar a una operación de concentración, porque no cabe hablar de control. Si a eso le añadimos alguna cuota de adquisición de parte del capital que nos pueda parecer lógica, en Alemania se habla del 25, en Reino Unido del 15, pues a lo mejor también sería una fórmula más flexible, menos rigurosa, menos rígida que la que propone la Comisión Europea y la que acaba de exponer aquí brillantemente Jerónimo, y que también podría tener eventualmente cabida dentro de nuestra ley. Es verdad que la Comisión nuestra, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ha conocido de participaciones significativas, pero el problema está en que no tiene un título competencial. Ha habido casos en los que, al conocer un determinado expediente, pues ha conocido una participación significativa. Hay uno que a mí me parece que es de manual o de libro, que es el caso del óleo hojiblanca, en el que la empresa hojiblanca quiere una participación del 9,63% de óleo, y además tiene un consejero, tiene un miembro del Consejo de Administración. Dice la Comisión, aquí hay un problema de acceso a información sensible, y termina finalmente decretando murallas chinas para que no pueda haber ni información por parte de una empresa respecto de la otra, ni de la otra respecto de la anterior, traspaso de información sensible. Por lo tanto, es un problema que ya está ocurriendo en nuestro mercado como es natural, y yo creo que tiene que haber un título que habilite, que legitime a la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia para que expresamente intervengan sobre él. Coincido con Jerónimo totalmente en que debe de ser un sistema de autoevaluación y que se puede utilizar la vía de la consulta previa, la vía de la prenotificación, pero teniendo unos parámetros mínimos, aunque sean flexibles, en la ley para que las empresas valoren si hay o no hay una participación no mayoritaria, minoritaria, pero que puede ocasionar problemas de competencia. Si por aquí está, no lo sé, Natividad Goñi o Miguel Verdeguer, que han tratado el tema, entre otros, pues si se animan posteriormente a participar,
pues estaría muy bien porque son conocedores de este tema en profundidad. La segunda cuestión que yo plantearía es relativa a los umbrales. Lo que dice el anteproyecto lo ha explicado muy bien Jerónimo y además él ha puesto los puntos sobre la I en aquellas cuestiones que quizá pues, la ley debería de afinar un poco más sobre qué mercado es el que se refiere, etcétera, etcétera. En eso yo no voy a insistir absolutamente nada porque lo ha dicho él mucho mejor que lo podría decir yo. Pero yo lo que planteo aquí, ya que estamos en una red académica, es si no sería la oportunidad de realizar una reforma más ambiciosa de los umbrales. ¿Por qué? Porque si miramos en el panorama mundial, a nivel mundial del sistema de control de concentraciones, en este sentido España es una isla. España utiliza un umbral, que es el de cuota de mercado, que no está presente en ningún otro sistema. Básicamente todos optan por el sistema del volumen de negocio o volumen de facturación. Y en él ya optó inicialmente la Comisión Europea en iniciar el reglamento 4064/89. Aquí, cuando vino Cani Fernández, la presidenta, a hablarnos de la reforma, pues justificó la permanencia del umbral de la cuota de mercado, sobre todo, creo recordar, en que era un umbral bastante útil para hacer frente a los problemas de la economía disruptiva, toda la economía digital nueva y todo lo que conlleva para la competencia. Pero yo me planteo, ¿no sería posible, y lo hago un poco como activador, no porque yo esté totalmente convencido, pero para que podamos reflexionar sobre ello, ¿no sería quizás más lógico desprendernos ya de ese volumen, de ese umbral de cuota de mercado, que solamente en mercados muy pequeños es donde yo le puedo ver alguna trascendencia por todas las dificultades que posee de limitar el mercado, y ir en la dirección que ya ha apuntado y ya ha concretado Alemania en el año 2017, y que también en esa dirección apunta la Unión Europea en su informe sobre el derecho de la competencia en la era de la economía digital, que es la dirección de introducir un nuevo criterio. ¿Qué criterio? El criterio del valor de la operación de adquisición. En Alemania, cuando el valor de la operación de adquisición supera 400 millones de euros, con ese nuevo criterio se trata de hacer frente a los problemas de la economía disruptiva, en los que el poder de mercado no se mide tanto por los ingresos pasados, sino más bien por los ingresos futuros. Y eso ha apuntado también la Unión Europea. Parece ser que esa es la intención que tiene la Unión Europea en reformar los umbrales. Parece que todavía no lo ve oportuno, pero en el futuro parece que esa es su intención, seguir el modelo alemán. Tal vez nosotros, si vemos que la utilidad de la cuota de mercado va para la economía disruptiva, tal vez nosotros deberíamos de sustituir ese criterio de la cuota de mercado y reemplazarlo por ese nuevo criterio del valor de la operación, y que nos podría ser de gran utilidad en esa materia nueva de que nos plantea la economía digital. La tercera, bueno, aquí también Fernando Díaz Estella, que ha estudiado ampliamente ese reglamento, ese informe comunitario al que acabo de aludir, pues también podría hablar, y seguro que si nos está escuchando, pues yo lo interpelo para que participe con nosotros. La tercera cuestión ya entra en los criterios de valorar las concentraciones del artículo 10 de la ley. En primer lugar, me voy a referir a una doctrina, a una excepción, la doctrina de la Fighting Company, la excepción de la empresa en crisis o en dificultades, que viene de Norteamérica, como todo en esta materia, naturalmente, que está en Europa, en las directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales, que se ha aplicado muy poco, porque la verdad es que la Comisión, para aplicar en estrictos términos de competencia, es muy estricta y exige que se cumplan los 3 requisitos o las 3 exigencias de una forma clara y terminante. Primera exigencia, que la empresa esté en crisis, en una grave situación de crisis, y que por lo tanto esté abocada a abandonar el mercado. Segunda exigencia, que la operación de adquisición de esa empresa en crisis sea la menos dañina para la competencia de todas, y ese segundo criterio es muy enfatizado por la Comisión Europea. Y tercer criterio, que de no ser por esa operación de concentración, pues se perderían los activos de la empresa en crisis. Más o menos en 3 casos, poco más se ha aplicado la excepción de la empresa en crisis en Europa. Pero es verdad que en otros ordenamientos, por ejemplo, el Reino Unido, ahora con la materia de la pandemia del COVID, en materia de hacer frente a esta situación de crisis económica grave, pues ha dictado una comunicación donde se habla expresamente de la excepción de la empresa en crisis. Se dice que habrá que aplicarla de forma rigurosa para defender los intereses siempre de los consumidores y usuarios, pero se tiene presente incluso en la operación de adquisición
de Deliveroo por Amazon, yo creo que en el fondo ahí estaba latente la doctrina de la empresa en crisis, porque se analizó que si no fuese por esa adquisición, la empresa Deliveroo desaparecería del mercado y que la adquisición realizada por Amazon era la menos perjudicial o menos dañina para la competencia. Por lo tanto, lo que yo planteo en este foro es la posibilidad de que en ese listado de criterios, donde el rey, y muy importante, porque está en el sistema y el eje del derecho de la competencia es la eficiencia económica, pero hay un gran listado de criterios a tener en cuenta para valorar las concentraciones, se añade uno más que pudiera ser la situación de grave crisis económica en la que se encuentre una empresa y que la operación de adquisición de esa empresa se manifieste como la menos perjudicial o menos dañina para la competencia. Eso sería introducir una precisión en el artículo 10.1, que es un artículo que ofrece criterios estrictamente ligados a la valoración en términos de competencia que tiene que hacer la autoridad antitrust. Pero también cabe, y ya enlazo con el último tema que voy a plantear aquí a todos vosotros, en la línea de lo que ha dicho anteriormente Jerónimo, cabría llevarnos también la filing company, o no la filing company como tal, pero sí el espíritu de la filing company, o mejor dicho, otros criterios distintos que puede haber ligados a una situación de crisis económica, como puede ser el mantenimiento del empleo, la elevación del nivel de vida en una zona económica deprimida, ¿no? Una zona pues, de mi tierra, de Andalucía, que las hay económicamente muy deprimidas, o de Extremadura, llevarla al artículo 10, pero en el apartado 4, porque ahí ya sería tratar de justificar una operación de concentración de empresas sobre la base del interés general. Y ahí ya entro en el último tema, que es el tema que ya voy a decir muy poquito, porque lo ha dicho ya Jerónimo, que es el tema de si se considera conveniente continuar con lo que tenemos en esta materia, de que finalmente todo el procedimiento termine pasando el ministro de Economía al Gobierno para que el Gobierno pueda, si quiere, con el interés general, con una serie de requisitos muy amplios, no de competencia, pueda tomar una decisión, o por lo menos optamos por, si no reducir del todo esa posibilidad, porque yo creo, y aquí a lo que ha dicho Jerónimo, yo diría que entre los cárteles y las concentraciones sí entiendo que hay una diferencia importante, porque las concentraciones modifican la estructura de una forma ya permanente, cosa que con los cárteles no ocurre, y a lo mejor eso quizás justifica que en estados como Francia, como Alemania, en otros muchos estados, pues también intervenga la autoridad política. Pero claro, en Alemania, por ejemplo, termina el procedimiento antitrust, le notifican a las partes la decisión de la autoridad antitrust y una vez que ya las partes saben la decisión de la autoridad antitrust, tienen un plazo, creo que es de un mes, y en ese plazo recurren al Ministerio de Economía para que él ya sobre la base de las ventajas de la economía general y el interés general pueda decidir, pero con el límite, ojo, de que nunca se pueda poner en peligro la economía de mercado. Por lo tanto, lo que trato de poner sobre la mesa es si cabría mantenerlo, pero mantenerlo de otra forma distinta, o en la línea que ha dicho Jerónimo, cabría suprimirlo. Esto es todo, esto es lo que yo quería, lo he dicho muy brevemente, apresuradamente, porque hemos empezado tarde y se trata ya de daros la voz a vosotros. Por el chat veo que estáis escribiendo cosas y ahora las comentaré, pero os pediría, como dijo antes Antonio, si sois tan amables, que sea con cámara o sin cámara, si utilizáis el micro, pues es mucho más dinámico y de esa manera pues le podemos trasladar fundamentalmente al protagonista de la sesión de hoy, que es Jerónimo, al ponente, pues nuestras inquietudes o nuestras visiones o nuestras reflexiones en voz alta sobre la materia. Sobre el tema de la Filing Company no he citado, pero por ejemplo Carmen Herrero, si estuviera por aquí, pues una conocedora del tema. Julio Costa, yo creo que fue el primero que le leí cosas sobre esa doctrina, fue a Julio Costa en su libro sobre los cárteles de crisis, ¿no? Crisis económica, ¿no? Esto es todo por mi parte y voy a dar la palabra y mientras no haya nadie, pues voy leyendo también algún mensaje del chat. Victoria Rivas, en concreto, nos dice que respecto del plazo del artículo 55.7, que Jerónimo dijo que era un plazo quizás breve, que se había criticado que era excesivamente breve, de 5 días, que Beatriz de Guindos en un foro en Bruselas hace ya algunos días, pues dijo que no había ningún problema en aumentar dicho plazo. El umbral del cuota de mercado, me dice Francisco Marco, es esencial para la economía de los grandes despachos. Bueno,
pero su incidencia en la protección del interés público es ínfima. Paco, si quieres comentar en voz alta tu opinión, yo he leído lo que has puesto, pero si quieres comentar en voz alta tu opinión, pues tienes libre acceso. Paloma Hurtado pregunta si se podría exponer con mayor detalle cuáles son los argumentos para defender que una adquisición sin control pueda llegar a suponer un problema para la competencia y que esto supone modificar esto supone modificar o bien ampliar el concepto actual de concentración ligado a la adquisición de control. El sistema alemán o británico implican una autorización previa como tal en estos casos. Gracias. Pues Jerónimo, si tú quieres tomar la palabra, y yo también estoy dispuesto a ayudarte en lo que quieras. Pues muchas gracias, Luis. Muy interesantes todos tus comentarios y tus reflexiones. Bueno, primero una pequeña aclaración. Mi propuesta no es exactamente la propuesta de la comisión. Por ejemplo, veo dos diferencias claras con respecto a la propuesta de la comisión. Una, que yo propongo un sistema voluntario. Para unos casos determinados, sí es verdad, con vínculo competitivo significativo, pero voluntario. Cosa que no era lo que la comisión proponía. Y luego he variado algo los umbrales que establecía para que existiera un vínculo competitivo significativo la comisión, con ánimo sobre todo de no ampliar excesivamente el número de casos que en una primera fase puedan ser necesarios comunicar y tratar. Yo creo que si se introduce algo deberíamos de plantearnos una especie de fase piloto, de una fase en la que captemos solo lo más relevante y con la menos carga administrativa posible para la CNMC y para también las empresas, pero que nos permita ganar experiencia sobre este tipo de participaciones y esa experiencia después se reflejará evidentemente en posibles cambios a futuro en el régimen de control. Esa es mi primera... Yo te había dicho, Jerónimo, había dicho que era una opinión tuya muy parecida de la comisión, sobre todo un poco por los criterios, ¿no? De vínculos significativos, sobre todo porque con alguna diferencia, pero sobre todo porque era detallada. Era un poco detallar, no sé, de una forma concreta, estos son los casos en los que las empresas autoevaluarán y tendrán que decidir, en ese sentido. Sí, yo creo que hay muchas similitudes, evidentemente, ¿no? Solo quería quizás resaltar esas diferencias que establecía con respecto al caso europeo, ¿no? A la propuesta de la Comisión. Uniéndolo a la última reflexión de Paloma Hurtado, yo creo que no se trata de cambiar la noción de control de concentraciones. De hecho, eso me parecería que en estos momentos sería un tremendo error. Yo mantendría el mismo concepto de concentración. Y por lo tanto, la base de ese concepto de concentración seguiría siendo control, adquisición de control, o una fusión o una adquisición de control. Yo creo que se trata de añadir al control ex ante la posibilidad de que algunas participaciones minoritarias que no confieren control, algunas de esas participaciones queden también sometidas a ese control ex ante, que insisto, además sería en mi propuesta de carácter voluntario y solo para casos en los que hubiera un vínculo significativo competitivo y además no sería una notificación completa tipo a una operación de concentración, sino que sería otra cosa, sería una información previa mucho más reducida, mucho más abreviada sobre
esa adquisición para poder valorar mejor si ahí puede haber un riesgo para la competencia. Es un complemento, es un añadido al sistema. Lo que sí que creo es que el mecanismo de control ex ante nos sirve para controlar esas operaciones, esas adquisiciones de participaciones minoritarias. Nos es útil y creo que es mejor, mucho mejor, que participaciones minoritarias relevantes, como tú decías, con influencia significativa, se analicen ex ante. Creo que la situación actual no es satisfactoria. Y creo que es bueno que tengamos un mecanismo para poder controlarlas, para poder tener más información también sobre lo que está pasando y sobre los posibles efectos que eso pueda tener en los mercados. Entonces creo que sería desaprovechar una oportunidad para tener esa información y para poder valorar mejor si deberíamos en el futuro ir a un sistema de control más rígido o no de esto. Pero creo que no deberíamos de desaprovechar esta oportunidad. Todo esto se une también a todo un debate más global sobre common ownership o propiedad común de las adquisiciones de los fondos de inversiones, con participaciones en varios competidores. Y creo que todo esto es un gran debate, por lo menos a nivel global, creo. Creo que Elhoch, por ejemplo, en Harvard ha escrito artículos muy relevantes sobre esto. Creo que el tema se ha tratado en OCDE. Creo que es un tema que apoya también el que se haga algo, y que tengamos un modo de tener más información a este respecto. Yo creo, Jerónimo, por un poco completar algo lo que tú has dicho en relación con la pregunta de Paloma, que aquí hay que ponerse en la perspectiva de lo que se pretende con este sistema de control. En el fondo, ¿qué es? Pues lo que se pretende es que no haya colusión, al final, que los mercados no estén de tal manera que la colusión sea la reina y que haya, pues, o colusión, o si queremos hablar también de abuso de posición de dominio colectiva, ¿no? Entonces, hay casos que no son concentración, porque no llegan a ser concentración porque no hay control, pero en los que ya sí hay una relación entre las empresas de capital, porque ya hay compra de capital, algunos cambios estructurales, no decisivos, pero sí significativos, y ya hay un peligro de que haya pues colusión, de que se vayan dando ya los primeros pasos para que esas empresas actúen como si fuesen una concentración sin llegar a serlo. Entonces se está anteponiendo el control a un paso previo. Y a la larga, esto yo creo que supondrá, lo queramos o no, una ampliación del sistema del propio concepto de concentración. Por ahora no, pero a la larga yo creo que tendrá que ser una ampliación del propio concepto de concentración. Si se van aceptando participaciones minoritarias como perjudiciales de la competencia, digo a la larga, porque tenemos muy claro hoy día que una cosa es una concentración y otra cosa es una participación minoritaria que no considera el control. Y si no hay control, no hay concentración. Pero yo creo que tenemos que mirar siempre a cuál es lo que se persigue en el fondo, que es la estructura, el control de la estructura del mercado para evitar sobre todo que haya colusión o en la forma de colusión tácita, en fin, lo que hay en el oligopolio o de la tan traída y llevada y tan discutida posiciones de dominio colectiva que vienen a ser en gran parte pues prima hermana, ¿no? Dos precisiones también aquí, dos añadidos. Uno, ¿alguien duda de que, por ejemplo, si pensamos en el caso Ryanair Aer Lingus, la adquisición de un 29% del capital del competidor no va a tener una repercusión desde el punto de vista de la rivalidad de ese competidor, aunque no haya control? ¿Pero crees que no confiere control en ese caso? La verdad es que no. La comisión lo examinó y no había control. Y no había control de derecho y no había control de hecho.
Sí, si me permitís, bueno, yo supongo que... Sí, Antonio. No, perdón, es que supongo que he entendido mal antes la exposición de Jerónimo, pero en relación con lo último que apuntabas, Luis, y el comentario de Paloma, aquí si no hay adquisición de control, entonces no estamos ante una operación de concentración y hace falta modificar el concepto de operación de concentración. Pero en cualquier caso, mi duda va en relación con la valoración de fondo de la operación. Si no se confiere el control, cuando esa adquisición minoritaria que no confiere el control produce o puede producir un problema de competencia. ¿En qué casos podría producir efectos coordinados, entiendo? Si no confiere el control, ¿por qué aumenta el riesgo de que se produzcan efectos coordinados? Bueno, aquí hay una literatura muy amplia que ha estudiado desde el punto de vista económico estos efectos no solo coordinados, sino también unilaterales que se pudieran producir, y a la conclusión a la que ha llegado es que serán menores que cuando se produce una adquisición de control, obviamente, pero existen y son de carácter estructural. Yo creo, insisto en el tema que planteo, no es necesario modificar la noción de concentración. Es como si tuviéramos un mecanismo para que va a ser un mecanismo de control ex ante. Y ese mecanismo de control ex ante se va a aplicar por regla general a las concentraciones. Y además también lo aplicamos a otras cosas que no son concentraciones, pero que tienen efectos que son también estructurales y que tienen también a veces efectos que pueden ser anómalos. Sí, Jerónimo, pero esa literatura que citas es muy contradictoria, hay opiniones para todos los gustos, y el problema que yo veo, que es lo que yo te pregunto, es tu opinión personal, ¿cómo valoras el contrafáctico? Es decir, ¿cómo valoras qué hubiera sucedido si no se hubiera producido la concentración? ¿Y qué crees que va a pasar con la adquisición, como consecuencia de la adquisición de una participación minoritaria que no confiere el control? ¿Cómo llegas a la conclusión de que es probable que produzca efectos coordinados? Ese juicio, que ya no es de si se notifica o no se notifica, es un juicio de fondo, es el que a mí me parece complicado. Y yo ahí te pregunto tu opinión personal. Conozco la literatura, sé que hay mucha, hay algunos muy empeñados en que es un problema gravísimo y hay otros empeñados en que es un problema nimio. Por eso, como veo que tú propones su introducción... Las diferencias, cuanto más alta desde luego es la participación minoritaria, las diferencias se reducen muy significativamente, tanto para los efectos negativos como también para efectos positivos posibles. Yo creo que la aplicación sería muy similar al ámbito de concentraciones, a lo que hoy es una concentración. Y yo utilizaría los mismos criterios. Creo que esos criterios nos sirven perfectamente para valorar esas participaciones también. Tenemos una pregunta, yo por darle paso también a Marcos Araujo, que nos dice, o una reflexión: con los instrumentos actuales de la Autoridad Antitrust Española ya puede supervisar de oficio las compras de acciones a través de su inscripción en el registro mercantil por encima de determinados umbrales de nivel accionarial o de valor de la operación, requiriendo información cuando prevea riesgos para la competencia. El que no lo haga parece apuntar a que la Comisión Española no cree que exista un problema o que este es menor del que justificaría un sistema de vigilancia general. Es una apreciación personal que nos traslada, ¿no? De hecho, pero de hecho ha conocido de participaciones minoritarias en expedientes y ha tomado algunas decisiones al respecto. Y de hecho
hay decisiones de las autoridades de competencia que están examinando, como bien dices, ese fondo, esos riesgos para la competencia y estableciendo que efectivamente se producen. Lo que pasa es que ¿cuáles se atajan? Exclusivamente aquellos que se enmarcan en un procedimiento que está celebrándose ya ante la CNMC como un aspecto colateral o complementario de una operación previamente notificada, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista del fondo, esas autoridades están actuando. Yo creo que por lo tanto ahí hay una laguna. Podemos dudar de si la laguna es suficientemente importante y sobre todo de cómo atajarla. Pero yo creo que la laguna existe. Y mi opinión personal es que, dado que se trata al final de vínculos estructurales, creo que sería mejor aplicarles un sistema ex ante, aunque fuera de carácter voluntario, pero un sistema ex ante. También me lo planteo desde el punto de vista de las empresas, de las propias empresas. O sea, planteémonos que hay una empresa que adquiere un 20% del capital de otra y eso no le confiere control. Pero es indudable que va a tener una influencia y que creo que con un 20% es muy probable que también tenga participación en el Consejo de Administración. A lo mejor no tiene veto y por lo tanto no tiene control. Pero llamar a eso simplemente influencia simple, a mí me cuesta. Yo creo que ahí estamos ante algo más. Y además me parece que la forma de atajar esto, insisto, no es ex post, es ex ante. Esa empresa, cuando adquiere esa participación, querrá tener también una cierta seguridad jurídica sobre si eso le va a plantear problemas en el futuro. ¿Por qué no le dejamos que, aparte de hacer esa autoevaluación, pueda informar con carácter voluntario a la autoridad para que esto se valore? ¿Cuál es el problema para hacerlo? Yo creo que el principal problema podría ser un exceso de carga administrativa para las empresas y para la autoridad, si se formula en términos muy amplios y con sistemas obligatorios. Pero si es con carácter voluntario y además se restringe el tipo de casos a casos en los que verdaderamente puede o es probable que pudiera haber un cierto efecto significativo, yo creo que merecería la pena intentar. Aquí en el chat Fernando de la Vega dice que está de acuerdo, que le parece razonable que sea un sistema de control mediante autoevaluación. Alemania, Austria y Reino Unido no dan marcha atrás. No. ¿Y por qué no dan marcha atrás? Porque le va bien. ¿Y ellos tienen más carga administrativa que la que podría plantear un sistema como el que se propone ahora, con carácter voluntario? Eso me parece más problemático, porque supone más carga. Sí, ¿puedo intervenir? Claro es que sí. no encuentro la mano, no encuentro para... Te escuchamos, Fernando. Te estamos escuchando y te estamos viendo muy bien. Gracias. Yo estoy de acuerdo con Jerónimo, pero habrá que analizar cada mercado. Yo creo que las participaciones minoritarias pueden restar presión competitiva, de tal forma que determinadas empresas pueden invertir en otras empresas sin adquirir un control, pero esperando reparto de beneficios y, por tanto, compitiendo menos. Y entonces eso puede afectar al mercado y colapsar un mercado por abajo. ¿De acuerdo? Entonces creo que en ocasiones, dependiendo un poco del estado del mercado,
pues nos plantearíamos o no nos plantearíamos, pero yo lo veo positivo. Y ya que estoy en el uso de la palabra, sí me gustaría también preguntarle a Jerónimo, porque le he leído algo en relación con las concentraciones relacionadas con los llamados supercampeones, es decir, esas grandes empresas que están llamadas a competir en un mercado global y que se ha hablado mucho, ¿vale? A nivel europeo. Yo me gustaría saber la opinión de Jerónimo en relación con la legislación española, porque creo que hubo un conato de creación de campeones y tal en los años 90 en relación con los bancos y tal. Y no sé si como has escrito sobre esto, me gustaría saber tu opinión sobre el tema. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí lo último que ha habido ha sido sobre todo a nivel europeo, la gran polémica sobre Siemens-Alstom y el debate sobre si el control de concentraciones europeo debería de incluir algún mecanismo que pudiese valorar otros intereses generales y por lo tanto, promover campeones, digamos, europeos que fueran capaces de competir a nivel global con los otros operadores internacionales que además han sido pues, tratados más benignamente por sus propias autoridades y por lo tanto se ha permitido la creación, digamos, de un operador grande en esos mercados, ¿no? Yo creo que a mí... Vamos a ver, aquí hay un tema que es esa competencia desleal, ¿no? Competencia desleal procedente de terceras economías y especialmente, muy especialmente, como ejemplo prototípico, de la China. Entonces, creo que hay que crear algo para hacer frente a esa competencia desleal. Sí, creo que hay que crear algo. Y de hecho creo que por ahí van los tiros de las nuevas propuestas de la Comisión. El libro blanco sobre Foreign Subsidies pretende precisamente tener la posibilidad, dotar a la Unión Europea de la posibilidad de, por ejemplo, prohibir una adquisición por parte de un operador, pongamos chino, de un operador chino a uno europeo, porque ese operador chino ha sido financiado por el Estado o se ha sido excesivamente benigno en la valoración de la operación de concentración en su país, se ha permitido la creación de un gigante. Entonces, se está buscando una fórmula de articular un mecanismo de defensa comercial que pueda paliar esa competencia desleal que viene desde terceros estados. Entonces, ¿eso me parece positivo? Sí, creo que sí. Creo que desde ese punto de vista Europa estaba indefensa, no tenía los instrumentos adecuados. Jerónimo, perdona, sé un poquito breve la respuesta porque tenemos alguna persona más. Vale. Vale la palabra. Pero bueno, que al final es positivo que existan. Eso es muy diferente de decir que el control de concentraciones deberíamos de meter una posibilidad de que los estados puedan favorecer a campeones. Eso es muy diferente. Ha pedido la palabra Marcos Araujo, por favor, cuando quiera. Sí, muchas gracias. Lo había pedido antes cuando estábamos hablando de lo de las participaciones minoritarias. Perdona que no te vi, no te... No, en absoluto, gracias. No, era en relación con la razón para no tener un sistema, ¿no? Para también comentar un poco la razón para no tener un sistema de control de participaciones minoritarias. ¿Cuál es el obstáculo principal que vemos? Bueno, pues el obstáculo es cargas administrativas potencialmente innecesarias. Yo creo que todos sabemos que puede haber participaciones minoritarias problemáticas, pero que son excepcionales, es decir, pasan poco. Y por lo tanto, un sistema de notificación de todo tipo de transacciones de participaciones minoritarias pues es un poquito excesivo. Como decía también antes, el que la propia CNMC no esté persiguiendo participaciones minoritarias cuando lo tiene bastante fácil, pues sugiere que tampoco es que el problema sea evidente. El problema existe, vuelvo a decir, pero existe raramente o no con la frecuencia que podríamos pensar.
la idea de Jerónimo de que hubiera un sistema voluntario suena bien, pero vamos, me imagino que en el momento que lo explicara un poco más, Jerónimo nos diría que tiene que ser un sistema de notificación o de comunicación voluntaria en que en caso de no realizarse la autoridad puede intervenir de oficio. Si no existe posibilidad de intervención de oficio, nadie haría notificación voluntaria y por lo tanto de lo que estamos hablando es de un sistema en el que de oficio la autoridad pueda mirar participaciones minoritarias y por lo tanto pues, es un riesgo de contestación de operaciones, de transacciones mercantiles que tenemos en la actualidad, que es un problema. Desde ese punto de vista también la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es si el derecho de la competencia tiene que ejercer un control de propiedad, no solamente ejercer un sistema de control de influencia. Hasta ahora hemos leído todas las normas como que no había un sistema de control de propiedad y los derechos de propiedad iban por otra vía y solamente cuando hubiera una determinada influencia que pudiera crear un problema. Y desde ese punto de vista, yo me pregunto si no sería mucho más fácil que la autoridad de competencia, en caso de que tuviera una dificultad con participaciones minoritarias, sacara una comunicación que yo creo que podría ser muy útil, explicando que disponer de participaciones minoritarias en un competidor y utilizar los derechos del accionista para obtener información sensible es algo que no se puede hacer. Es algo tan obvio, ¿no?, que para los de competencia siempre ha sido evidente que eso no se puede hacer. Sin embargo, yo a lo largo de mi carrera profesional me he encontrado pues, montones de participaciones minoritarias de competidores en otros competidores y reclamando derechos de accionista y reclamando obligaciones de abstención y compromisos de no competencia ya que entra usted en el Consejo de Administración. Y ahí sí que agradecería que hubiera una comunicación clara por parte de la autoridad. Pero vuelvo a decir, yo creo que estas soluciones probablemente no imponen un sistema de control de participaciones minoritarias. Ya que estoy hablando, aprovecho por una pregunta muy cortita. ¿Qué pensamos de la propuesta, que esta sí está encima de la mesa, de modificar los umbrales cuantitativos que hasta ahora eran claros, predecibles, todos hacíamos unos numeritos y sabíamos si había que notificar o no, con una excepción basada en criterios de cuota de mercado? No nos estamos metiendo en un problema de seguridad jurídica, lo he mencionado antes Jerónimo de paso, yo confieso que ese es uno de los aspectos que más me preocupan de la propuesta de ley. Muchas gracias. Gracias a ti por tu intervención, muchas gracias. Bueno, Marcos, la pregunta es, primero, tú dices costes administrativos y coincido plenamente contigo, pero si hay formas de acotar para que, aparte de ser voluntaria, y estoy contigo en que esto terminaría por exigir o generar incentivos para que se produzcan las notificaciones o las comunicaciones y las informaciones. Pero si se acota bien el tipo de participaciones minoritarias que hay que comunicar, yo creo que la carga administrativa no sería alta. Y nos permitiría... No, la carga, perdona que te interrumpa, Jerónimo, la carga podría ser cero. La CNMC firma un acuerdo con el registro mercantil, le pasa información de todas las operaciones de compra de acciones por encima de determinado umbral o por encima de determinado precio y no hace falta que nos preocupemos ninguno más. Si es que la propia CNMC lo puede hacer esto de oficio. Ya, pero no es lo mismo eso que también hacer un ejercicio de autoevaluación por parte de la empresa. Eso es distinto. Y a lo mejor ahí tienes la razón de por qué la CNMC no está haciendo esto. Las propias empresas te podrían hacer esa selección y además de hacerte esa selección, hacerte una primera valoración. Esos son los costes administrativos a los que me refería. Ya, existen, pero existen para cuestiones delicadas. Cuestiones en las que pueda haber duda, en que las empresas pueden tener dudas y en las que a lo mejor la autoridad es conveniente que se meta. Y yo creo que sí, te doy totalmente la razón en que el juego está en crear algo que capte solo eso, lo que sea interesante tocar, ¿no? Ahí está el verdadero desafío. Pero yo creo que si esto se hace, puede ser interesante. Y habías tocado otro tema que quería comentar también, pero
No era solo el de los umbrales, quiero decir, me preocupa la introducción de la excepción al umbral por criterios de cuota de mercado que nos lleven a, vamos, que pueden desdibujar un sistema razonablemente matemático que tenemos. Hombre, ya, la verdad es que es una excepción a excepción y sí, te doy totalmente la razón en que esto va a hacer mucho más complicado la aplicación del criterio de umbrales por volumen de negocios, ¿no? Pero bueno, las empresas lo que haría es que se evitarían la notificación, que a lo mejor es lo que les interesa. Entonces, ¿qué es mejor, notificar o hacer ese examen y no notificar? ¿Qué es más costoso? Yo creo que a lo mejor las empresas dicen, pues no notificar. O sea, ahora el sistema es más costoso de lo que será el nuevo. Otra cosa es que podamos mejorar la propuesta. Y ahí, de hecho, yo he propuesto también el mejorarla, el que se notifiquen todavía menos, o que se afine mejor la aplicación de cuotas ahí. Pero bueno, yo creo que al final es una forma de evitar cargas administrativas con respecto a la situación. Bueno, aunque hemos empezado un poquito tarde, tenemos un cierto margen para alguna pregunta más. Sí, hola, soy Carmen Rodilla. Había levantado la mano pero no sé si se ha visto o se ha percibido. Y... Seguramente no, porque no lo he visto yo, que he sido ya. Pero Carmen, me tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias. Y perdona. No te preocupes. Muchísimas gracias. Han sido dos presentaciones muy interesantes y para no agotar el poco tiempo que nos queda, yo tenía una pregunta porque ahora está sonando mucho los problemas que suponen las killer acquisitions en materia de autorización de concentraciones, ¿no? Porque se ha demostrado los efectos perniciosos que tienen, entiendo yo, en algunos sectores, pero no en otros. Entonces quería saber cuáles eran las opiniones de los ponentes respecto de los problemas de los umbrales de cuota de mercado y volumen de negocios a la hora de notificar para captar o absorber estas adquisiciones que en muchas ocasiones pasan desapercibidas para las autoridades de la competencia y que los efectos son bastante destructivos cuando se detectan. Yo creo que ahí el tema un poco lo he planteado yo en términos generales. El tema es que el criterio de la cuota de mercado, yo creo que ahí no satisface. Y el criterio del volumen de negocio tampoco. Hay que crear o introducir criterios nuevos, criterios que tengan en cuenta, pues, no tanto la facturación pasada, sino el valor que puede tener una empresa en el futuro, contando también con el potencial que tiene la empresa adquirente, claro, porque si la empresa adquirente adquiere una startup emergente de Internet que va a tener, ahora mismo no tiene un gran poder, pero va a tener un poder importante, por esa adquisición pasa desapercibida, al final nos encontramos con que vamos a tener una empresa que seguro que el adquirente es fuerte, que va a quitarle todo ese mercado potencial que tendría la empresa adquirida, se lo va a quitar. Por lo tanto, yo creo, en la línea de lo que se ha comentado antes y la pregunta que nos han hecho antes, que es que hemos reformado o estamos reformando los umbrales, pero no estamos reformando bien los umbrales, porque estamos incidiendo en un umbral de cuota de mercado que es un umbral que nadie lo tiene, y si nadie lo tiene, por algo será. Y estamos justificando el umbral de cuota de mercado precisamente en hacer frente a la economía disruptiva, cuando ya la propia Unión Europea, Alemania en el año 2007 han introducido en sus criterios de volumen de negocio otros criterios que pueden ser quizás más eficaces para el tema que plantea Carmen, ¿no? En el sentido de tener en cuenta el valor de la empresa adquirida, ¿no? Sí. El valor de la empresa adquirida que por sí, independientemente ya de otros criterios, sería determinante para someter a control esa operación, porque a eso desde luego hay que ponerle fin, porque si no, en todo lo que es la economía, las empresas emergentes estas, como está ocurriendo y ya ha ocurrido en muchos casos,
pues se adquieren empresas para finalmente copar el mercado y que esa empresa que podía ser potencialmente un competidor deje de serlo, ¿no? Sí. Esa misma de esta opinión, no sé, Jerónimo, ahí lo que entiende. Sí, yo creo que efectivamente lo que teníamos no estaba siendo adecuado para controlar las killer acquisitions adecuadamente. Y entonces hay que mejorarlo. Yo quizás exploraría dos apuntes. Uno, explorar, no quitarle el criterio de cuota de mercado, pero sí añadir a lo mejor el de valor de la operación de la empresa adquirida. Que para casos de este tipo de mercados digitales o el valor de la transacción, ¿no? Yo creo que sería una forma sencilla de captar otra serie de operaciones, pero yo sí dejaría con un carácter subsidiario el criterio de cuota de mercado, porque creo que ha funcionado bien y las killers no son las únicas que nos deben de preocupar. Pero una pregunta, entonces, ¿pondríamos alternativamente cuota de mercado, volumen de negocios y valor de la operación de adquisición? O sea, si se superara cualquiera de todos esos umbrales, ¿haría falta notificar? Porque tú has dicho de carácter subsidiario, entonces no sé si... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. La funcionalidad sería que fuera más fácil detectar si hay que notificar. Yo quiero que alternativo, yo creo que de forma alternativa, ¿no? Bastaría que fuera uno uno de ellos, ¿no? Cualquiera de los tres. Sí, y no sería más sencillo, porque claro, cualquiera de los tres aumenta el número de notificaciones que se van a hacer a las autoridades de competencia. ¿No aligeraría también el peso, aunque fuera pues igual contrario a todos los o a muchos principios que se siguen en derecho de la competencia, que se invirtiera la carga de la prueba y que fueran las operadoras que se están concentrando las obligadas a probar, digamos, que la concentración es eficiente, especialmente hablando de killer, porque es muy difícil para una autoridad conocer toda esta información que es propia del mercado. Entonces, eso lo saben mejor los operadores, es posible, que las autoridades. Bueno, la Digital Markets Act tiene alguna disposición en este sentido. Sí. O sea que tampoco esto está excluido. Pero ¿sería aumentar el número de operaciones notificadas? No necesariamente, porque puede ser que algunas operaciones que se notificarían por umbral de cuota de mercado se notificasen por valor de la transacción sin necesidad de definir el mercado y de hacer una valoración de cuotas de mercado. O sea que podría ser una forma más simple de que algunas directamente pasasen a ser necesaria notificarlas, ¿no? En los otros casos, y por eso decía yo con carácter subsidiario, no cumple el criterio de umbral de cuota, de umbral de negocios, tampoco el umbral de cuota, tampoco el de valor de la transacción. Bueno, pues entonces a lo mejor tenemos que tener esa alternativa de umbral de cuota de mercado para los casos difíciles que no podríamos captar de otra forma. Vale, muchísimas gracias. Pues yo creo que si no hay más, ya no queremos abusar de la paciencia de todos los que han estado presentes en la sesión de hoy. Ha sido un placer escuchar a Jerónimo. Por mi parte ha sido un placer también estar con todos vosotros. A casi todos os conozco y tengo un aprecio personal y académico muy fuerte y ha sido una sesión académica un poco alterada al principio porque no podíamos conectarnos, pero después ya nos hemos ido relajando y hemos podido intercambiar algunas opiniones y yo creo que ha sido fructífero, ¿no? Y esa es la función. Yo le doy las gracias muy efusivamente a la red y en concreto a todo su equipo directivo y personificado en su actual presidente, Antonio Robles. Muchísimas gracias, Antonio. Ya tienes tú la última palabra porque aquí eres el jefe. No, en absoluto no. Muchas gracias a vosotros. Lo único, daros las gracias a los dos otra vez y recordar a los que todavía quedan conectados que el próximo jueves tenemos una sesión muy interesante también sobre priorización de denuncias con José Carlos Laguna de Paz y Beatriz de Guindos, que moderará Natividad Goñi. Estáis invitados todos otra vez, por supuesto. Muchas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Luis. Un placer estar con todos vosotros. Igualmente.